Vox tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Anunciar de entrada que el Grupo Parlamentario apoyará con su voto las solicitudes de comparecencia planteadas y que, desde luego, no vamos a reiterar la descripción de los hechos ya realizada por los grupos proponentes, ni las múltiples y graves cuestiones que surgen, como ellos han recordado, a partir de esos hechos. Vamos a tratar de ir, por tanto, a lo sustancial. Y lo sustancial es comenzar diciendo que el vicepresidente Iglesias no puede seguir siendo el único, el auténtico, el exclusivo, huido este verano y, desde luego, refugiado en el territorio del silencio. Huido de sus responsabilidades políticas ante el deber democrático imperativo de dar explicaciones a la sociedad española por unos hechos que afectan directamente a la formación de la que es secretario general. Sin embargo, el vicepresidente Iglesias se mantiene ajeno al cumplimiento de esa obligación, tal vez creyendo que con él no rigen las reglas del Estado democrático, no rigen las reglas del Estado de Derecho. No tiene por qué dar explicaciones a los ciudadanos, aplicándose, por tanto, una doble vara de medir muy curiosa, muy comunista, desde luego, eso sí, en relación con lo que decía antes de otros. Y es que probablemente ese recurso al silencio del señor Iglesias termina siendo obligado, primero, ante la gravedad de los hechos que se imputan a su formación y, en segundo lugar, porque ni siquiera ya le queda el recurso, aquel viejo manido recurso de otros, de decir que de estos hechos no sabía nada, porque también está ahí la hemeroteca que le señala diciendo, como él dijo de otros, que quien desde la máxima responsabilidad de la dirección de un partido dice que desconoce las finanzas del mismo, o es un incompetente, o es un mentiroso, o es ambas cosas a la vez. Y es que el problema es decirle hoy al señor Iglesias, como le dirían millones de españoles que pudieran tener la oportunidad que tengo yo hoy aquí, decirle, ¿recuerda, señor Iglesias, recuerda cuando decía que usted dimitiría de inmediato en el caso que se produjera una apertura de juicio oral que afectara a su partido por causas de corrupción, por causas de financiación ilegal, por causas vinculadas a supuestas cajas B? ¿Lo hará, señor Iglesias? ¿Lo hará si se produce esa apertura de juicio oral? Tiene usted que venir aquí a dar explicaciones y a reafirmar, porque supongo que reafirmará el sentido de aquellas sus viejas palabras. ¿Recuerda usted cuando decía que estos supuestos casos de corrupción jamás se darían en el seno de Podemos porque ustedes eran otra cosa, porque ustedes representaban otra cosa, porque ustedes, la nueva casta, venían precisamente a defenderse de aquella vieja causa, de aquella vieja casta causante de todos los males? ¿Recuerda el señor Iglesias, por ejemplo, cuando decía que la Guardia Civil era una institución burguesa y caduca al servicio exclusivo de los intereses de la clase dominante? Yo creo que solamente con que se asome a la puerta de su casa puede recordar lo paradójico que para millones de españoles y, desde luego, para miles de votantes de Unidos Podemos supone recordar las afirmaciones del secretario general de esa formación política. Oiga, ¿qué hubiera dicho el señor Iglesias si el Tribunal de Cuentas hubiera determinado en otra formación política un posible delito de fraude electoral? ¿Qué hubiera dicho el señor Iglesias? El problema es que todo esto se inscribe en lo mismo, en un discurso repleto de mentiras a granel, hipocresía a mansalva, doble vara de medir, prepotencia insultante, autoritarismo extremo, es decir, la marca de fábrica personal del señor Iglesias y colectiva de Unidas Podemos. Y, desde luego, la intervención que acabamos de escuchar del señor Santiago viene precisamente a reafirmar esas características, porque, claro, según el señor Santiago, todo esto es una conspiración. Todo esto no existe. Todo esto responde simplemente a un intento por parte de la judicatura, otra vez
el intento de desprestigiar a la judicatura y de no respetar la independencia de los jueces, por llevar hacia el atolladero a una formación política. ¡Ay! Porque esa formación política se ha caracterizado por desafiar el poder omnímodo de los poderosos en defensa exclusiva de sus intereses de siempre. Ha dicho literalmente el señor Santiago. Pero oiga, ¿ustedes de verdad creen que hoy hay algún español que se puede tomar en serio esas afirmaciones, ese discurso victimista, ese discurso a lo Robin Hood que ustedes mantuvieron en un momento determinado, cuando está vista su conducta y sus actitudes hoy en comparación con aquello? Ofende a la inteligencia, señor Santiago, que usted pretenda decir que todo esto es una utilización política de los jueces, que todo esto es un invento. Señor Gil, tiene que terminar, por favor. Un invento exclusivamente para justificar no sé qué otra iniciativa política. Mire, termino, señora presidenta. La complicidad, la adivinada complicidad, ojalá me equivocara, la adivinada complicidad del Grupo Socialista cubriendo la huida de su socio de coalición, desde luego, resulta patética, les deja sin discursos y han vendido ustedes su identidad histórica exclusivamente a la extrema izquierda por un puñado de lentejas. En definitiva, esta es la realidad. Un gobierno lastrado por sus miserias y sus embustes. Un gobierno construido sobre una colosal estafa a los españoles. Un gobierno en el que una parte del mismo pretende destruir el sistema de libertades, democracia y concordia que representa la Constitución del 68 y la monarquía parlamentaria. Y por eso termino, señora presidenta, diciendo un gobierno inútil y sectario al que Vox va a presentar legítimamente una moción de censura en nombre de millones de españoles indignados por muchas razones y especialmente por dos certezas. La certeza de que al señor Sánchez solo le importa su señor y la certeza de que el señor Iglesias y Unidas Podemos es un fraude, una vergüenza y un peligro para la democracia.